Mis tíos cambiaron la cerradura de la casa mientras yo todavía estaba en el cementerio enterrando a mi abuelo. En los próximos 12 minutos vas a entender cómo un papel amarillento, escondido en el lugar menos pensado, puso de rodillas a la gente que me vio crecer y me dejó en la calle sin piedad. No se trata de dinero, se trata de justicia. Todavía tenía el polvo del cementerio en mis zapatos. El abuelo Manuel había muerto el martes y para el jueves, mis 3 tíos, sus propios hijos, ya se habían repartido hasta las cucharas de la cocina. Yo viví con él 10 años. Yo lo bañé, yo le di sus medicinas y yo escuché sus historias mientras ellos decían que estaban muy ocupados para visitarlo. Llegué a la puerta y mi llave no entró. La cerradura era nueva. Por la ventana vi a mi tía Rosa empacando mis cosas en bolsas de basura negras. No me dejaron pasar. Esta casa es de los herederos directos, sobrino. Tú aquí solo eras el arrimado, me dijo desde el porche sin siquiera mirarme a los ojos. Pasé la primera noche en un hostal barato llorando de rabia. No me dolía la casa, me dolía que tiraran mi vida como si fuera basura. Pero entre las bolsas que logré rescatar había una caja de madera que el abuelo siempre tenía bajo su cama. Mis tíos la ignoraron porque pensaban que solo tenía fotos viejas y cartas de amor de mi abuela. ¿Qué harías tú si tu propia familia te deja en la calle el mismo día que entierras a quien te cuidó? Empecé a revisar los papeles. Había de todo: recibos de luz de 1980, fotos en blanco y negro y un pequeño cuaderno donde el abuelo anotaba cuánto gastaba en el pan. Mis tíos decían que la casa no tenía escrituras, que el terreno era una posesión y que por ser los hijos ellos tenían el mando. Pero yo sabía que el abuelo era un hombre ordenado, casi obsesivo. Un escritorio de madera oscura con muchos papeles desordenados, una lámpara vieja iluminando un documento con sellos oficiales y manchas de café. Foco emocional, búsqueda de esperanza, ambiente de oficina antigua o estudio. En el fondo de la caja, envuelto en una tela de franela roja, encontré un sobre que no decía mi nombre, sino para el que se quede hasta el final. Mis manos temblaban. No eran solo papeles, era una escritura pública, registrada en una ciudad a 3 horas de aquí, de la cual él nunca hablaba. Mientras yo descubría esto, mis tíos ya estaban poniendo un cartel de "Se vende" en la fachada. Querían deshacerse de la propiedad rápido antes de que alguien preguntara por los impuestos. Se repartían los $5,000 o $6,000 que esperaban sacar, peleándose por quién se quedaba con más. Yo fui a ver a un abogado amigo, un hombre que conocía al abuelo. Cuando vio el documento, se le abrieron los ojos. Tu abuelo no era solo dueño de la casa, muchacho. Él había comprado los terrenos colindantes hace 30 años y nunca los unificó. Tus tíos creen que están vendiendo una casita, pero esto es el acceso principal a un proyecto inmobiliario que viene para la zona. Llegó el día en que supuestamente iban a firmar una promesa de venta con un comprador que apareció de la nada. Me citaron en la puerta de la casa, no para darme dinero, sino para que firmara un papel diciendo que yo no tenía nada que reclamar. Estaban todos ahí, tía Rosa con su cara de santa, tío Jorge con su prepotencia y el comprador con un maletín. Dale me gusta si crees que la justicia tarda, pero siempre llega para los que actúan con el corazón. Firma aquí, sobrino, y te damos algo para que te ayudes, dijo mi tío Jorge, extendiéndome $100 como si fuera una limosna. Yo no tomé el dinero. Saqué la escritura original y el testamento sellado que había encontrado. El abogado que me acompañaba dio un paso al frente. Señores, esta venta es ilegal. La propiedad no es de ustedes. El señor Manuel hizo una donación en vida con reserva de usufructo a favor de su nieto por haber sido su cuidador único. El silencio que siguió fue el más satisfactorio de mi vida. La cara de mi tía Rosa pasó de la soberbia a una palidez de muerte. El comprador, al ver que había problemas legales, cerró su maletín y se fue sin decir una palabra.
Mis tíos empezaron a gritar, a decir que el papel era falso, que yo había engañado al abuelo. Pero no había engaño. El abuelo había dejado un video grabado en su celular, ese celular viejo que yo le enseñé a usar, donde explicaba por qué hacía esto. Mis hijos solo quieren los ladrillos, mi nieto quiere mi memoria, decía su voz cansada pero firme. Ese video fue el clavo final en el ataúd de su ambición. Mis tíos tuvieron que irse. Intentaron demandarme, pero no tenían ni un recibo a su nombre. Yo no vendí la casa para el proyecto inmobiliario. Decidí repararla. Convertí el cuarto del abuelo en una oficina y el resto de la casa en un refugio para jóvenes que, como yo, han sido expulsados de sus hogares por conflictos familiares. Hoy, cuando paso por la cerradura que ellos cambiaron, sonrío. No por el valor de la propiedad, sino porque sé que el abuelo descansa en paz, sabiendo que su hogar quedó en manos de quien realmente lo amó. El dinero se acaba, las casas se caen, pero la lealtad, eso no tiene precio. Si crees que el amor de un abuelo es capaz de protegernos incluso desde el más allá, suscríbete para conocer más historias de justicia real. A veces, para que la justicia se haga presente, solo hace falta una persona dispuesta a no rendirse y un abuelo que sabe leer el alma de su familia.